Welcome, Canelo. Feels like old times seeing you. Así es, así es. Muchas gracias. Contento de estar aquí contigo. You just signed the richest contract in the history of sports. What do you think about that? Me siento muy orgulloso de eso porque he batallado mucho para llegar aquí. Me siento muy orgulloso de ser un mexicano el que haya logrado esto. Creo que es un orgullo y obviamente es una motivación que quiero dejar para todos los jóvenes que en esta vida todo se puede. We're coming out of an era, the Mayweather era, where the example that was set is that if you're the money man, you can pick and choose opponents, fight them when they're not too dangerous. Take Canelo when he's 22 years old, fight this one when he's older, minimize the risk, minimize the damage, and get out with all your money and all your marbles. Pretty good strategy for the fighter, but maybe not for the sport. Then I look at you. You're the money man now. You fought Austin Trout when that was not such a good idea, close fight. You fought Erislandy Lara, same thing. You don't fight that guy unless you have to, but you fought him, close fight. You got the decision both times. Miguel Cotto, Triple G twice now. And now you're fighting in your second fight in this new deal, Daniel Jacobs, who may be the best middleweight in the world. We're going to find out. Tall, rangy, power puncher, almost beat Triple G, decorated amateur. Why are you taking that kind of risk in your second fight into this deal? Por eso, porque me gustan los retos. Me gustan los retos. Quiero estar satisfecho también yo mismo con mi carrera, con lo que yo estoy haciendo. Y me gustan este tipo de retos, ¿no? Y brindarle a la afición buenas peleas, que la afición del boxeo y mis fans disfruten de grandes peleas y más que nada estar satisfecho yo mismo con la carrera que estoy haciendo. How are you going to beat Daniel Jacobs? Va a ser una pelea complicada, hay peleas duras y hay peleas difíciles, ¿no? Esta es una pelea difícil porque Daniel Jacobs sabe moverse muy bien en el cuadrilátero, sabe cambiarse de guardia, es un peleador inteligente, entonces voy a tardar en adaptarme dos o tres asaltos, pero creo que en este nivel en el que estoy puedo adaptarme a cualquier estilo. No he peleado con todos los estilos. Tengo que adaptarme al estilo de Jacobs y entrar y meterme a su guardia para poder conectar mis combinaciones. What is your level of interest right now assuming you beat Daniel Jacobs, which is a big assumption, he's an excellent fighter, in a third fight with Triple G? Las puertas están abiertas y obviamente siempre está ahí la posibilidad de hacer una tercera pelea. ¿Por qué? Porque ya hubo dos peleas muy buenas. Entonces sabemos que si hay una tercera será otra pelea extraordinaria para la gente, para la afición del boxeo. Y ¿por qué no? ¿Por qué no? Creo que sería otra excelente pelea. Las puertas están abiertas para eso. Hoy tengo un compromiso fuerte el 4 de mayo, pero las puertas siguen abiertas para esa tercera pelea. You mentioned you have one loss. It's to Floyd Mayweather, one of the greatest pure boxers who ever lived. You were young, you were still coming up, but you took the fight and he outboxed you, he got the win. Floyd is now a retired boxer. He seems to only box non-boxers. In a way, who played the boxing game better than him? Not a mark on his face, didn't get hit a lot, made $1 billion or something like that, and can still make hundreds of millions for fighting guys who don't really box. But that's the one loss on your record, and you're so competitive. You must want to get him back in the ring. No? Siempre que me hacen esa pregunta, siempre voy a repetir lo mismo, ¿no? Me encantaría poder cambiar ese número, ¿no? Obviamente sabemos que va a quedar siempre ahí el número de una derrota, pero el tener el desempate, la revancha para mí sería una de las cosas más grandes en mi carrera y poder cambiar el resultado sería algo que me encantaría.
I'm an admirer of your style and your career and your willingness to fight everyone and your ability to learn as a professional and get better and better and better. And you're clearly a great fighter in his prime. And yet if someone asked me, pound for pound, what do you have? I would say Crawford or Lomachenko and then Canelo. You're much more proven than either one of those two fighters. And yet most of the industry feels the same way, like finally people are putting you top 3 pound for pound, including me. Why is that, do you think? Why is it that your accomplishments seem to, it seems that you need to accomplish more to get the same credit from the hardcore boxing guys than other fighters? Realmente no sé, si tú te fijas la trayectoria de ellos, realmente han peleado con campeones, pero ¿qué tipo de campeones? Entonces, si tú ves mi trayectoria, pues he peleado con los mejores, ¿no? Con los, según que no les puedes ganar, que no vas a pelear. He peleado con los mejores y aún así estoy en segundo, tercero. Y por eso te digo que no es algo que me mueva o que me interese, porque al final son personas que quizás no les caigo bien y no me van a poner nunca ahí. Entonces, por eso no me preocupa mucho, pero si ves o analizas la trayectoria de ellos, yo tengo sin duda una mejor trayectoria, mejores peleas y esa es la verdad. A lo mejor porque tengo una derrota, ¿no? Lomachenko también tiene, perdón, pero no sé, realmente no sé, pero por eso mismo te digo que no, realmente no me preocupa eso. The kind of mentality that goes into being a great fighter and being a guy who might be considered the best pound for pound fighter in the world and fighting the kind of opponents you have and wanting to prove it the way you have. It seems to me that in fact would be important to them, that it would be important to them to be recognized as the man in their sport, you know, the way Michael Jordan was or Tom Brady or someone like that. And that's what I'm asking you. Is that important to you, to be the man in boxing? Sin duda, sin duda. Yo peleo para ser el mejor, para estar en el top del boxeo y para eso peleo, para eso hago estas peleas, para eso tomo los retos, para eso estos retos. ¿Por qué? Porque sin duda, como te digo, siempre me he sentido el mejor, el que me pongan o no. No, es algo que no me interesa, pero siempre me he sentido como el mejor y obviamente quiero hacer una historia en esto, ¿no? Y por eso es que tomo estos retos. ¿Para qué? Pues sí, para eso, para ser el mejor. Thanks, Canelo, for joining us today.